Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast Renovación de Mente, un espacio donde hablaremos de cualquier tema y todo bajo la luz de la palabra de Dios. También es un espacio para guiar al pueblo cristiano más por convicción y menos tradición. Quien les habla, Eduardo Ruiz. Laura Ramírez. Juan David Morales. Pastor de la Congregación Vida y Paz, Adalberto Ramírez. Y detrás de los controles, nuestro productor de audiovisual, Felipe Díaz. Hoy estaremos hablando de un tema incómodo, pero totalmente necesario. El tema del día de hoy que he traído para todos ustedes es el clasismo y la xenofobia dentro de las iglesias. ¿De verdad existe? ¿Cómo se manifiesta? ¿La Biblia lo condena? ¿Qué podemos decir acerca del clasismo y la xenofobia dentro de las iglesias? Pero pienso que antes de todo ello deberíamos entrar a la definición de qué es xenofobia, porque es que hablamos en términos como bastante técnicos, pero no entramos a desglosar verdaderamente qué significa la xenofobia. Y yo quisiera preguntar, Juanito, ¿tú sabes qué significa la xenofobia? Vale, pues en lo que estuve mirando, dice que la xenofobia viene de raíces griegas, viene de la palabra xenos y la palabra fobia. La palabra xenos significa extranjeros y la palabra phobos, perdón, significa miedo. Aparte yo dije, pues vamos a buscar qué es fobia, ¿no? Porque normalmente pues uno lo deja solo con miedo. Dice que la fobia es un miedo intenso e irracional hacia un objeto, animal, actividad o situación que representa poco o ningún peligro. En pocas palabras, la xenofobia prácticamente es el rechazo o desprecio hacia personas extranjeras. Sí, claramente vemos que la xenofobia es un tipo de miedo que existe hacia personas o hacia cosas, incluso extranjeras, porque esas fobias es un tipo de miedo que se viene y es una actitud de rechazo que se viene generando. Vemos por allá en el pueblo de Israel que en cierto momento hubo un faraón que tuvo precisamente ese tipo de xenofobia y tenían miedo a un pueblo que decían ellos está creciendo, se está haciendo más fuerte que nosotros, no vaya a ser que terminen ellos dominándonos y seamos nosotros los que salgamos desplazados de nuestra propia tierra. Es algo que a la gente le da miedo, la gente le da miedo que llegue un extranjero a su barrio, a su congregación, hacia su sitio de labor donde trabaja, porque piensan que esa persona va a llegar a desplazarles, que va a llegar a tomar control de la situación y que llegan a sentirse vulnerables incluso dentro de su propia tierra. Así que vemos que es un miedo absurdo y que tenemos que nosotros entrar a analizar el porqué de esto. ¿Ustedes alguna vez han sentido entonces, ya teniendo en cuenta este significado, algún tipo de xenofobia? Bueno, hablarnos sobre la xenofobia, no hablarnos sobre el clasismo, pero el clasismo técnicamente se expresa digamos, un desprecio hacia cierto Grupo grupo social. social. Ujú. En este caso habla sobre riqueza y pobreza. Sí. Y la Biblia también condena esa parte de no hacer cierta como tributo a los ricos y acepción a los pobres. Pero antes de entrar a todo eso, ¿alguna vez ustedes han sentido dentro de congregaciones? Porque tal vez en el mundo sí se vive muchísimo, pero nos estamos enfocando en que esto sucede dentro de las congregaciones aún. Porque nos hemos dado cuenta por medio de este podcast de renovación de mente que hay mucha gente que entra a las congregaciones por un tema más de tradición que por convicción. Si la gente tuviera convicción, no serían así. Exactamente. Pero sabemos que acá también llegan muchos enfermos, digámoslo así, como lo dice la palabra de Dios, que es un hospital y acá entran enfermos. ¿Han escuchado casos o han sido partícipes directamente de este tipo de xenofobia o de clasismo? Juanito, dime tú, ¿qué opinas o has escuchado de algo así? Pues como tal que yo haya sido testigo de un caso de xenofobia, no. Pero sí he escuchado que han habido hermanos que ven a algún hermano sirviendo que es de otro país y tienen sus argumentos en contra de ellos, solo por ser de otro país. Pero como tal algo concreto, no. El pastor. Sí, yo he tenido que vivir ya incluso dentro de nuestra congregación situaciones de xenofobia, donde personas, hermanos de la congregación dicen, es que usted le da más prioridad a los extranjeros que a nosotros, a los propios. Y tuve que enfrentar algunas situaciones de estas. Y sí me he dado cuenta de que sí existe xenofobia dentro de la congregación. Y
Y hay personas que dicen, no, yo xenofobia no siento, yo xenofobia no tengo, y quiero decirles que sí hay muchos tipos de xenofobia y que nosotros practicamos y que tenemos discriminación ante las personas y no nos damos cuenta. Por ejemplo, nosotros podemos expresar la xenofobia que sentimos hacia las demás personas en su forma de hablar, en su forma de vestir. No nos gusta, ay, mire ese cómo se viste, claro, tenía que ser de tal nación. Ay, mire ese lo que come, ah, claro, es que es de tal situación. Y vemos que nosotros les criticamos la cultura, los alimentos, el vestido a las personas y no sabemos comprender ni tolerar estas cosas. Así que nos damos cuenta que la discriminación o la xenofobia se da incluso en el rechazo de alimentos, de forma de vestido y de cosas culturales. Porque que la persona encierra trae. como tal la cultura de ese país. Ahora, Así es. nosotros tres somos colombianos, estamos residiendo acá en Colombia, pero nosotros hemos, digamos que, abierto nuestras puertas también, porque Dios nos ha guiado a eso. Él dice en su palabra que ayudemos al huérfano, a la viuda y al extranjero. Y ahí lo dice, clarito. Acá en este caso nosotros tres somos colombianos, pero acá mi amigo es venezolano. Usted, Eduardo, como venezolano, ¿alguna vez se ha sentido atacado en una congregación, sea aquí o sea en otra en donde usted hubiera pasado, o ha escuchado casos de amigos suyos, familiares venezolanos que han estado en congregaciones que les han cerrado las puertas? Pues... Con sinceridad. No, sí. Con respecto a lo que tú preguntas, pues sí, claro. Cuando llegué, pues sí sentí como que el rechazo solamente por el acento. Ujú. Aunque hoy día, pues ya prácticamente no tengo tanto el acento marcado, pero sí al principio llegó a una congregación y me dijeron que era pastor, porque no sabían de dónde venía, porque no había hablado. Digamos, dijo Jesús, Dios me dijo que usted es un buen pastor, que no sé qué, que va a dar fruto. Cuando ya escucharon mi acento, ya pasó el tiempito, pues ya me llamaron demonio, así literal. Porque se El- enteraron que Ajá, era venezolano. el mismo pastor que me llamó que yo iba a ser pastor, Ok. me dijo que era demonio. Ah, fue un pastor el Sí, que te fue dijo directamente el eso. Uy, qué pastor. Y fuerte. pues en otras congregaciones, pues digamos, mientras yo he estado ahí, pues no. Pues acá quizás sí se ha presentado casos, pero no, digamos, No yo no le he directos. sentido directamente, si me hago entender, no le he sentido como tal, que me digan a mí, ay, no lo puedo saludar porque usted es venezolano y pues me puede contaminar, porque lo primero que dicen es que, digamos, ustedes son los malos, Ujú. ¿sí? Dentro de la congregación Sí. pasa eso. En otra congregación que fui también pasó lo mismo, pero me enteré fue ya, digamos, al tiempo, que digamos que, los venezolanos son como literalmente una plaga que vienen acá. Mm. Literalmente me pusieron a servir y después que ya, digamos, llegó el tiempo de que se cerró la iglesia, ya, digamos, se comenzaron a escuchar rumores acerca de eso. Terrible. En mi caso, pues yo he escuchado, porque pues acá en Colombia no nos atacamos entre nosotros, pero he escuchado porque nosotros fuimos partícipes de abrirle, siempre hemos hecho eso, no por jactarnos ni nada de eso, pero de abrirle la oportunidad, la puerta de nuestra casa a un amigo muy cercano, y él venía de Venezuela. Y yo recuerdo que él llegó a la congregación a ser partícipe de la alabanza. Y él le preguntó a un pastor si podía quedarse en esa congregación mientras él conseguía arriendo. O sea, no era para que se quedara a vivir ahí. Y entonces él le dijo, no, como espérate, porque yo tengo un alto mando al que le tengo que preguntar. Y a ese alto mando le dijo que no podía dejar entrar absolutamente a nadie. Y se metieron más por el tema de que de pronto pues no lo conocemos, qué tal robé la iglesia, o sea, fueron como demasiadas especulaciones que en vez de darle la mano al que estaba en ese momento caído, como que le cayeron más, ¿sí? Prácticamente se dejaron guiar por lo que escuchaban del extranjero, digamos, del país, digamos, acá, Sí. principalmente Venezuela. Y no solo del extranjero, sino del clasismo. Porque es que ahí entra la parte que es pobre, entonces puede ser Ujú. que agarre nuestras cosas y las venda. Entonces, en ese aspecto, pues nosotros íbamos para un ensayo y yo lo veo con las maletas y le digo, bueno, ¿usted para dónde va? Y me dice, no, me va a ir a dormir debajo de un puente. Y nosotros, ¿qué? O sea, uno de hermano, y eso es otra cosa que les iba a decir. ¿Acaso
usted le puede decir hermano a una persona que, hermano en la fe, que está siendo xenofóbico o clasista? Yo diría que no. Ese No. no es mi hermano. Mi hermano es el que hace la voluntad del Padre. Entonces, Prácticamente ahí en ese lugar donde estaban se le olvidó Levítico 19:34, donde Dios prácticamente nos dice que debemos amar al extranjero como a nosotros mismos. Y ujú, Jesús principalmente fue un extranjero en Egipto. Israel fue un extranjero en Egipto. ujú. Claro, pon cuidado a algo. Eduardo acaba de citar un versículo clave de la palabra del Señor, donde se nos ordena. Es que no es siquiera una sugerencia, No. es una orden de parte del Señor abrirle la puerta a los extranjeros. Y no solamente esa orden en el libro que acabas de citar, sino que también en el libro de Isaías hay algo referente al ayuno. Y en el ayuno, dice también allí el Señor en el libro de Isaías, dice, el verdadero ayuno es este. Y el Señor habla de hacer justicia al huérfano, de amparar a la viuda, de cuidar a los pobres, y habla y hospedar y cuidar de los extranjeros, dice el Señor. Y le dice claramente al pueblo de Israel, porque también vosotros fuisteis extranjeros en tierra de Egipto. Y es más, durante mucho tiempo fueron migrantes en un desierto, caminaron en un desierto con bastantes pruebas y bastantes dificultades. Ahora, hay otra cosita, y en ejemplos de la xenofobia que estamos hablando, nos estamos enfocando nosotros mucho en el rechazo a los migrantes, a las personas que vienen a refugiarse a nuestra nación, que vienen a refugiarse en acá, pero hay algo. Y es que no solamente nosotros estamos teniendo actos de xenofobia contra el migrante que viene a refugiarse con nosotros, porque también nosotros tenemos discriminación hacia otras personas de otras zonas de nuestro propio país y de las etnias de nuestro país, y tenemos hostilidad hacia la cultura o hacia las tradiciones ancestrales que ellos tienen. Ejemplo, por ejemplo, y no hay que ir lejos, en este momento, en esta bendita ciudad capital, Bogotá, capital de Colombia, hay un acto grande de xenofobia contra las personas que vienen de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde están los mal llamados indios, le dice la gente, a las personas hablando de ellas con desprecio, Sí, eso es donde hay verdad. niños, donde hay mujeres, donde hay hombres, donde están viviendo prácticamente en una condición de indigencia peor que habitantes de calle, Ujú. donde se encuentran en una situación tan difícil, donde no tienen, carecen de muchas cosas allí, y donde se han presentado actos tan terribles con estos niños, y donde estas mismas personas también rechazan los medios de salud que nosotros tenemos, se basan en sus agüitas, en sus riegos y en sus cosas para curar sus enfermedades. Y ahí nosotros miramos a los demás por debajo del hombro con un alto rango de creernos superiores a los demás, y eso lo hacemos incluso con personas de nuestra propia nación. Sí. Ahí nos damos cuenta de eso. Ahora, lo que Laura estaba diciendo referente a la congregación, de que el pastor le dice al extranjero, espéreme, yo le pregunto a mi superior, a mi autoridad, si puedo abrirle las casas. A ver, por sobre ¿Quién todo es su líder, sobre autoridad? todo pastor de misión y sobre toda autoridad de misión que pueda haber está Dios. Así es. Y la máxima autoridad era Dios, y la palabra dice de cuidar, él no tenía por qué ir a preguntar a nadie. Pastor, pero ¿por qué cree usted que pasa esto en los lugares donde debe ser amor y unidad? Porque las personas sencillamente están siendo actores, por no decirles hipócritas. Sí. Están demostrando, dicen con su palabra, con la predicación y con la enseñanza una cosa, hablan de amor, hablan de misericordia, hablan de comprensión, hablan de ayuda, pero se habla, mas no se hace. Mas no se Y practica. una forma de obviar, y pienso que lo que el pastor hizo en ese momento de decir, voy a preguntarle a mi autoridad superior, fue decirle al muchacho, no, pero no fue capaz No de frente. decírselo de frente. O se ve el otro caso, que sería el de tratar de agradar al hombre y no agradar a Dios. Y entonces ahí nos metemos en un problema también, porque el que quiere ser amigo del hombre se considera enemigo de Dios. Entonces, yo me iría directo a la fuente, que es la autoridad sobre la autoridad de las autoridades, y es el Señor Pero yo creo que Jesucristo. también hay prejuicios, ¿sí? Hay prejuicios dependiendo la cultura, también falta de formación bíblica, digamos, dentro de la congregación.
digamos, traen tradiciones del mundo, Ujú. ¿cierto? Entonces, con respecto a esto, a mí me surgía una pregunta y yo decía, oye, sí, puede ser. Es que como congregación, como iglesia, estamos copiando más la cultura del mundo que los principios del reino de Es Dios. que eso era lo que hemos venido hablando desde el principio de los temas del podcast, y es que todos estos problemas han venido por culpa de la tradición. Entonces yo tengo que imitar lo que este hizo y luego lo que el otro hizo y lo que el otro hizo. Entonces es difícil. Felipe, ¿tú tienes una pregunta? ¿Cómo afecta el clasismo y la xenofobia a la unidad y a la vida espiritual de una iglesia? Claro que sí. Buena pregunta, Felipe. Yo lo traduciría en consecuencias de cómo afecta esto a una nación o a la iglesia. Las consecuencias serían que la discriminación Discriminación. discriminación, perdón, gracias por la corrección. La discriminación genera. Así que vamos a ver que la primera situación en lo que se puede afectar es precisamente en la violencia que se genera, violencia contra el hombre, contra la mujer. Se genera una gran forma de diferentes tipos de violencia, tanto física como espiritual, intelectualmente. Se genera allí eso. Sería la primera consecuencia. O sea, habría otra. ¿Cuál sería? El deterioro de las relaciones entre las personas. ¿Cómo puede uno hablar bien? ¿Cómo puede uno relacionarse con una persona si está sintiendo odio, si está sintiendo resentimiento contra ella? Así que eso va a deteriorar en gran manera nuestra relación. Otro daño sería en la parte económica entre la sociedad, porque, a ver, no seamos mentirosos, si nosotros dependemos en esta misma nación de muchos productos extranjeros y durante mucho tiempo se comenzaron a vender productos en nuestra nación y el nivel de calidad se mide según el conocimiento que nosotros pensamos que tiene esa nación en tecnología. Y durante mucho tiempo se habló, por ejemplo, de los productos chinos y cómo los decían que eran malos. Malos. Ah, eso es chino, made in China. Uy, no, usted compró fue basura, made in China. O si venían productos taiwaneses y nosotros nos llenamos la cabeza pensando de que los mejores productos que hay en el mercado son los extranjeros, los norteamericanos. Y traemos, esto yo lo traje, venía gente, recuerdo cuando yo estaba pequeño que comenzaron a traer televisores a color, televisores LEDs, equipos de sonido, Betamax y muchos, ustedes ya no conocen el Betamax, pero hubo mucha tecnología que traían y precisamente decían, es que esto lo traje de Estados Unidos, esto es importado, y nomás con el hecho de ponerle la etiqueta Made in USA, la gente decía, eso es buenísimo. Y no, hoy día incluso los jovencitos se compran zapatillas de marca, les gusta comprarse las Nike Ujú. o cuáles son las Fila. Sí, Y Adidas. Adidas, por Muy ejemplo. bien. Adidas. Las Adidas, es que yo tengo una amiga que llama Aida. No hagan promoción. Y pensamos que porque tienen esas marcas, son buenísimas. Y nos gusta Ujú. tener etiquetas norteamericanas. Y hay personas que se ponen hasta camisetas y con textos en inglés. No sabe en absoluto lo que ahí dice y puede estar diciendo ahí, yo soy la peor persona del mundo, yo soy un perro o qué sé yo, una serie de cosas, pero como no siquiera sabe qué dice ahí porque no conoce el idioma y si se pone algo porque es extranjero y los demás están burlando de ella. En pocas palabras, usted nos está tratando de sugerir que la xenofobia viene de una raíz de clasismo. Es correcto. Porque es que si yo apoyo a cierto grupo extranjero, es porque le veo una Un conveniencia, un provecho. provecho. Sí. Ahorita estábamos hablando con Juanito. Juanito, por favor, ¿me recuerdas qué era lo que estabas diciendo sobre Argentina? Vale, no, pues hablamos acerca de eso del clasismo, porque a veces la xenofobia viene como un clasismo disfrazado de xenofobia, porque digamos, hay personas que pueden decir, no, a mí me caen mal los argentinos porque son creídos, porque, bueno, en fin, muchas cosas que dicen de ellos, ¿no? Y a la final uno los ve y son ídolos de Messi, o sea, tienen
a Su mí en ídolo un en mente. pedestal. Exactamente. Entonces, como que no hay lógica en lo que dicen y en lo que hacen. Mm. Entonces, eso es lo que... Es que prácticamente, como decíamos, la xenofobia con el clasismo va de la mano, porque es que va de un hilo, ¿sí? Literalmente es como un hilito, una cuerdita ahí, que digamos, el clasismo es que yo selecciono a las personas que tienen más dinero de este lado y a las personas humildes de este lado. La xenofobia, digamos, bueno, no me puedo juntar con los extranjeros, con este tipo de extranjero, pero sí me puedo juntar con este tipo de extranjero que digamos, solamente por decir que viene de un país, digamos, ¿cómo se diría? En los países cuando son... No, 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 no. Cuando los países son... ¿Bajos? No, altísimo. Mm. Subdesarrollado, algo así Ah, como ok, que... ok, ok. Exactamente, digamos, sí, cuando son súper desarrollados. Es que pensé que Países Bajos, o No, sea, no, no, porque son los digamos que que tienen los plata. extranjeros que no tienen casi dinero y los extranjeros que tienen arte. Entonces, digamos, va muy de la mano estos dos temas, muy de la mano. Y con respecto a la pregunta de Felipe, pues yo diría que ¿en qué afecta? Pues yo diría que ahí no está Dios. Ujú. Porque donde hay clasismo y hay xenofobia no está Dios, porque es que, digamos, va en contra de los principios bíblicos que Jesucristo nos enseñó cuando Él vino al mundo. Creo que la cosa que más afecta, creo que la cosa que más afecta a la persona que practica este tipo de xenofobia es su salvación. Porque es que Total. nada más miremos lo que es en el Nuevo Testamento cuando Jesús llegó y le habló a los fariseos y aún con sus discípulos que tenían como cierta rivalidad con Samaria, los samaritanos. No fueron unos de ellos los que quisieron mandar fuego del cielo para destruirlos porque eran Claro. extranjeros. Claro, nos damos cuenta, por ejemplo, los que tuvieron como sobrenombre los hijos del trueno. Cuando iban camino a Samaria, hubo unos samaritanos precisamente que insultaban a los judíos e insultaron al Señor Jesucristo cuando iba caminando por ahí. Y estos dos super espirituales dijeron, Señor, ordena ahora mismo y nosotros hacemos descender fuego del cielo para que consuman a estas personas. El Señor les responde y dice, no, no, porque no estáis de acuerdo con lo que ellos hacen o dicen, entonces de una vez vais a destruirles. No, ¿acaso nosotros no les hemos hecho daño a ellos primeramente? Nosotros pensamos en el daño que una persona nos puede hacer a nosotros, pero no pensamos en el daño que nosotros le estamos haciendo a esas otras personas. Y la palabra es clarita, lo que el hombre siembra, eso también vuelve a recoger. Si yo comienzo a despreciar a las personas extranjeras, yo no puedo pretender que en un futuro, y no nos digamos mentiras, cuántas personas anhelan irse de este maravilloso país que tenemos, dizque a prosperar y a progresar con el sueño americano, a irse al extranjero, y resulta que venga, ¿cómo estás tratando tú al extranjero con que has tenido la convivencia o la cercanía? Porque de esa misma manera te van a tratar a ti cuando llegues al extranjero y vas a verte en situaciones de hambre, vas a verte en situaciones de desamparo, vas a vivir situaciones difíciles y todo consecuencia de lo que tú hiciste primero. Juanito iba a decir algo. Yo creo, Paz, que ahí también hay un tema y es que así, de pronto yo no quiero irme del país, ¿no? Pero yo analizaba una cosa que dice en Juan 17, versículo 14, es cuando Jesús ora por sus discípulos y por todos nosotros. Y él dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Entonces aquí el Señor nos hace entender que nosotros no somos del mundo, estamos viviendo en esta tierra como extranjeros. Entonces yo digo, si nosotros practicamos la xenofobia, no estamos como atacándonos a nosotros mismos porque nosotros mismos somos extranjeros en esta tierra. No somos de Total. este lugar. Total. Mira qué bonito ejemplo que acabas de dar y Laura hablaba del Señor Jesucristo y resulta que una de las personas que más xenofobia recibió fue el mismo Señor Jesucristo cuando llegó. Sí, claro. La palabra de las personas cuando lo vieron fue, venga, puede Puede salir salir algo algo bueno de Nazaret. Ujú. De ese pueblucho puede salir algo bueno porque supieron que allá había nacido el Señor Jesucristo. Pero mira el versículo que acaba de traer. Y fue por un tema de clasismo, Sí, ¿no? Porque Nazaret sí. era considerado como clase Como un baja. pueblo pobre, Sí, como humilde. algo ya escondido. Sí. Es correcto. Y vemos aquí como el Señor dice, el mundo los va a aborrecer así como me aborrecieron a mí, porque yo no soy de este mundo, ustedes tampoco son de este mundo. Y hay otro versículo donde dice que nosotros somos extranjeros
y peregrinos en esta tierra. Y yo repito lo que dije hace un momento, conforme yo trate al extranjero, seré tratado, pero por Dios. Porque si yo discrimino al extranjero, yo tampoco voy a tener entrada al reino de los cielos. Sencillo, por una sola cosa, desobediencia. No estoy obedeciendo al Señor de tratar bien a las personas extranjeras sabiendo que yo mismo soy un extranjero. Ahora, quiero que nosotros nos vayamos al origen. Porque la gente dice, pero es que el fenómeno de extranjeros y de gente migrante y eso se vino a dar ahorita con lo que sucedió en nuestro hermano país de Venezuela. Somos una nación de hipócritas y está el clasismo. Porque si a este país se vienen a vivir extranjeros norteamericanos, les abrimos la puerta, pero de par en par le abrimos la puerta. Si por ejemplo son chilenos, les abrimos la puerta, es que ellos vienen con riqueza, ellos vienen a traer grandes supermercados de grandes superficies. Si vienen árabes, uy, ellos son de los Emiratos, ay, hay que abrirle la puerta a petroleras y hoteles de lujo y 5 estrellas. Pero vemos como si es una persona venezolana, por ejemplo, ahí sí los discriminamos feo. ¿Por qué? Porque viene la parte del clasismo. Como estos de allí vienen con dinero a invertir, bienvenidos. Los de allí vienen con pobreza, que les ayudemos, bienvenidos. Así que no los queremos a ellos. Y démonos cuenta algo, y quiero ir a la misma palabra del Señor al libro de Génesis en el capítulo 3, versículos 23 y 24, donde dice algo referente a Adán y Eva. Y dice la escritura, y los sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrasen la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Los primeros migrantes, los primeros extranjeros que hubo sobre la faz de la tierra fue Adán y Eva, echados de su propia casa del huerto del Edén. Bonito, Tremendo. ¿no? Sí, claro, eso es tremendo. Aparte, hay gente que actualmente yo pensaba que, o pensé que el cristianismo se compara mucho con el fariseísmo en el estado actual. ¿Por qué? El cristiano se está comportando como el fariseo y no porque la doctrina sea mala, porque la doctrina fue buena. De hecho, nosotros compaginamos en las creencias que ellos tienen como fariseos. Pero el tema es que Jesús estaba en contra del corazón de este fariseo o de los fariseos porque ellos profesaban la palabra muy bien, pero no la practicaban, y ahí era donde decía, pues su corazón está lejos de mí. Actualmente muchos se hacen llamar cristianos, pero también su corazón está muy lejos. No está mal la doctrina, está mal la práctica. Y en eso quiero hacer como énfasis porque si nos vamos al fariseísmo, al cristianismo, hablamos de que existe la gracia solamente en el Nuevo Testamento. Y eso no es así, porque la gracia siempre ha estado. Cuando Jesús vino y marcó al apóstol Pablo como apóstol, él lo marcó como apóstol a los gentiles y ahí empieza el tema de la gracia con todos los extranjeros. Pero también vemos que desde el Antiguo Testamento Jesús, o Dios, mejor dicho, ya venía haciendo un proceso con los gentiles. Sí. Y dentro de su Genealogía. genealogía, ¿Sí? ¿Sí es ¿sí? así? ¿Sí se le dice así? Genealogía. Genealogía, Sí, genealogía. eso, Genea o geneo. eso, dentro de su línea de descendencia. Qué bueno que no corrigen solo al pastor, qué bueno. Eso, no, yo me autocorrijo, tranquilo, que sufro de No, pero yo dislexia. corrigiendo y estoy igual que ella. Estamos igual. Bueno, dentro de su línea de descendencia, en otras palabras, aparecen mujeres del extranjero que no eran literalmente de Israel, del pueblo de Jerusalén, perdón, sino que eran de otros lugares. Está la Noemí y Ruth. Claro, está Noemí, no, está Ruth, la otra que ayudó a Agar, los espías, Rahab. a Rahab. Rahab. Rahab fue por ahí entra la descendencia de Jesús. Mire, hay algo que yo quiero recalcar precisamente en este tema de la xenofobia, y entramos nosotros a discriminar a las personas extranjeras y resulta que siempre el pueblo de Israel incluso llegó a ser muy bendecido por extranjeros. Hay otro extranjero que tuvo que emigrar y precisamente después de Adán y Eva les voy a dar otro dato, Abraham. Abraham en el capítulo número 12 de Génesis, versículo número 1,
Jehová Dios le habla a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande, dice la escritura. Cuando Dios en ocasiones dispone mover a una persona de su tierra, de su casa, es precisamente para hacerle prosperar. Muchos se van con ese ánimo y con ese anhelo de prosperar. ¿Por qué prospera la gente? Porque se sale de su círculo. Se sale de su círculo de miseria, se sale de su círculo de poca estima, se sale de su círculo de confort y que llegamos a estar ahí como tan apacibles ante lo que tenemos y tenemos donde vivir, donde comer, donde acostarnos, estamos felices. Pero Dios dice, quiero hacer de ti alguien grande. Y a veces para Dios hacer de nosotros alguien grande, tiene que llevarnos a otro sitio para enriquecer también nuestra cultura. Nosotros llevamos parte de nuestra cultura con la que podemos enriquecer a otra nación e incluso en las demás naciones nosotros llegamos a aprender tantas cosas y vamos prosperando. El pueblo de Israel, nos damos cuenta, por ejemplo, que cuando llegó a Egipto, porque también fue pueblo extranjero en Egipto, ya todo el pueblo de Israel, llegó y ellos no eran más que pastores de ovejas. No eran más que pastores de ovejas y nómadas viviendo de carpa en carpa, viviendo de tienda en tienda, viviendo donde los llevaba en las pastizales para cuidar su ganado. Pero cuando llegan a Egipto, ellos en Egipto aprenden a hacer adobes. Ellos en Egipto aprenden a tener un estado de gobierno. Ellos en Egipto aprenden una organización económica. Ellos en Egipto aprenden a sujetarse a diferentes leyes y reglamentos que la nación tenía. Y enriquecen hasta su lengua, porque ya no iban a hablar solamente la hebrea, sino que también iban a hablar la lengua egipcia. Aparte de eso, adelantos en medicina, adelantos arquitectónicos, adelantos en deportes, adelantos en ciencia y tecnología. Y esto llevó, poco a poco vemos cómo Israel llega a pasar de ser una nación de pastores a ser una nación grande, la que conocemos hoy día, una potencia. Así que nos damos cuenta de todo el proceso que se viene dando. Así que continuando, Laura. Dame la entrada. Ah. No, pero, o sea, en sí siempre estamos volviendo, es como el círculo, ¿no? Que no tiene fin, el anillo. Volvemos a que la xenofobia inicia por el clasismo, por el derecho al favoritismo o a darle algo en específico a la persona, ¿sí? Me voy a ir muy en el caso ya actual. Yo he visto, he escuchado también de pastores, apóstoles, mal llamados, profetas, que solamente invitan a ciertos extranjeros porque tienen un beneficio dólar, pero no invitan a otro tipo de extranjero, o llegan a iglesias súper gigantes, pero cuando una iglesia pequeña los llama a ministrar en sus iglesias, no van porque no hay una retribución gigante para ellos. En ese aspecto estamos hablando de xenofobia y de clasismo. ¿Ustedes lo han escuchado o qué les parece ese tipo de situaciones? Claro que sí, y esto ha afectado tanto a la vida cristiana y a los mal llamados hombres ungidos de Dios, que incluso, a ver, ¿a dónde dijo el Señor que nosotros teníamos que ir a predicar la palabra? A todo el mundo. A todo el mundo. Y todo el mundo incluye toda raza, toda nación, todo estatus social, económico, el que tenga, el que tenga. Y llegan a invitarse personajes de renombre en las redes sociales y en congregaciones grandes, donde dicen, vamos a traer al internacional apóstol o al internacional profeta o al internacional evangelista fulano de tal. Y les hacen unas organizaciones tremendas donde es tremendo ver cómo quieren tirar la puerta por la ventana para traer a una persona de esas y alquilan el estadio más popular, el hotel 5 estrellas más costoso que pueda haber, donde estas personas llegan a creerse en estrellas de Hollywood y donde para poder ir Les ponen escoltas. cobran una gran suma de dinero y piden incluso que comer, donde dormir, quien los transporte, escoltas, etcétera, etcétera. Ay, me hizo Y acordar. esto genera Pero yo una le cuento gran algo chistoso. cantidad de xenofobia. Esas personas Pero. están mirando con Doctor, baile la desprecio revolución. a las partes humildes. Venga, ustedes han visto a un predicador bien
súper poderoso subiendo, por ejemplo, ¿El Transmilenio? hablemos de, por un lado, subiendo a Transmilenio, no, toca tenerle Rey. conductor y buen transporte. O por ejemplo, en No me Soacha, deja ¿han hablar. visto a un evangelista de esos subiendo a Cazuca? No, allá tienen que ir las iglesitas o mal llamadas, ellos desprecian esas iglesitas de barrio que están por ahí, que vayan y ellos hagan la tarea por allá. Déjeme hablar, hombre. Hágale, ¿para qué Que se estoy que habla? me hablo. No, es que me acordé de un caso de una persona que dijo que, porque usted dijo, es que mandan lista para, como me están invitando, entonces yo le mando una lista de lo que yo quiero comer. Y entre esas, un profeta o una profeta, no les voy a dar ni hombre ni mujer, porque pues no quiero darles así. El tema es que esa persona le dijo a los que le iban a invitar o lo iban a invitar que necesitaba en su carta, en su menú, langostas, porque los profetas comían langostas. Silvestre. Ahora, el tema es que quería de las langostas de mar. Y en ese tiempo, ¿sabe qué comían los profetas? ¿Qué tipo de langostas Eran como comían? grillitos, ¿no? Como Claro, grillos. era un desierto. ¿A dónde iban a sacar langostas? Pero Sí, ha llegado a enfocarse en las personas de que según el grado ministerial tienen un cierto tipo de alimentos, porque la Biblia dice que, por ejemplo, Juan el Bautista, que era profeta, Juan el Bautista comía langostas y miel. Entonces decimos, oh, productos de miel, qué platos tan exquisitos el de un profeta. Y resulta que las langostas que este Juan el Bautista comía eran los grillitos, los saltamontes, como se ujú. conozcan según la nación, era lo que él comía cazándolos por ahí en el monte, cazándolos por ahí, porque ¿dónde era que Juan el Bautista vivía? Él no vivía en las playas del mar Caribe, él no vivía en las Islas Bahamas, él no vivía en De hecho, le Hawái. gustaba vestirse con ropa de De hecho, animales, la ¿no? ropa que tenía era piel de Piel de Piel animal, de animal. perdón. animal. Así que él El se mismo vestía con cazaba y pieles todo, era y comía grillitos Era de todo muy... un poquito. y la miel que encontraba por ahí. Eso era la comida de él. Y los de hoy dicen, es que los profetas comemos langostas y miel. Ojo con eso. Pastor, pero ¿cómo nos damos cuenta nosotros que realmente hay clasismo y xenofobia dentro de la congregación? Digamos, desde el punto de nosotros, sí, que somos los que estamos como que cada quien en un ministerio, ¿cierto? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de que en cierta congregación hay clasismo y xenofobia? Pues es El sencillo, estudio de la palabra. con nuestra forma de mirar a la otra persona extranjera. Venga, nos gusta el peinado que se hace, nos gusta la vestimenta que trae, nos gustan los alimentos que consume. Con esos pequeños detalles estamos mostrando nosotros desprecio hacia las personas. Por ejemplo, hay evangelistas o hay misioneros que hablan de que han tenido que ir a tribus de aborígenes donde les han dado, por ejemplo, casabe o les han dado chicha de la que ellos preparan allá. Pero es súper rica, pastor. Y sí, Yo- son ricas, pero vámonos A ahora mí a la sí me forma. gusta. Vámonos ahora a la forma. Nosotros somos exquisitos, de alto gourmet. Entonces a nosotros nos gusta es que, por ejemplo, la chicha que nos van a dar nos la muelan de pronto en una piedra de molino o en un molino o en una procesadora de alimento. ¿Ustedes saben cómo es que muelen los aborígenes el maíz para preparar su chicha? Claro, pastor, con los dientes. Es correcto. Y nomás con pensar en eso y que nos pongan un vasito de chicha delante, usted mira esa chicha y Efectos venga, dígame la especiales. verdad, ¿se la va a tomar con gusto? Y va a decir, bendita chicha que me dan aquí estas personas preparadas con sus dientes. Ahí Yo sí. comenzamos. Ay, yo con tal de comer. Ese no es el importa, tema ese es el de tema. ser uno cristiano. Ese es el tema Ahora de ser cristiano. tengo una pregunta para Juanito. ¿Sí? Y es la siguiente. No se me asuste, Juanito, que no es tan fuerte tampoco. Acá lo ayuda el pastor y lo ayuda Laura. Eh, ¿La iglesia realmente es un lugar para todos o solo para los que encajan en ciertos estándares? Estándares. Eso, estándares. Bueno, repito nuevamente la pregunta. ¿La iglesia realmente es un lugar para todos o solo para los que encajan en ciertos estándares? ¿Así? Ahora sí, Juanito. Pues yo, en lo que he leído, la palabra dice que Dios no hace acepción de personas, ¿no?
pero pues la iglesia está es para aquellos que realmente quieren recibir lo que la palabra de Dios. O sea, no está para todos porque no todos quieren recibir a Cristo en su corazón. No, no va a entrar a la iglesia alguien que, como decía Laura, hay gentes que se parecen a los fariseos. Tienen buena doctrina, pero realmente no han recibido la palabra de Dios. O sea, no son parte de la iglesia. Entonces yo creo que es más así. Felipe tiene una pregunta para nosotros. ¿Cómo debería reaccionar la iglesia, según la Biblia, cuando alguien es discriminado dentro de la congregación? Laura puede contestar. Yo creo que la iglesia debería ir directo a su líder. Digamos, cuando hablamos de iglesia, hablamos de todos los congregantes, ¿verdad? Porque pues hay un mal término de iglesia y es que creemos que por ser iglesia ya todos son marcados con el Espíritu Santo. Yo creo que es mejor decirles congregantes. Y si el congregante que está allí, es que no hace falta ser cristiano para uno rechazar la xenofobia. Hay gente de afuera que ayuda demasiado a los extranjeros o aún a los indigentes, ¿sí? Porque estamos hablando del clasismo también. Entonces, si un congregante ve este tipo de trato, antivalores, con otra persona, es importante que vaya al líder, que está como con más conocimiento para abordar el tema, porque pues, supongamos, si la persona es un líder y el líder es el que está atacando a un extranjero o está haciendo acepción de personas porque no está trayendo, ejemplo, los diezmos, las ofrendas, y porque hay gente que hace eso, ¿no? Ah, yo no, como no estoy viéndolo en la tesorería y escrito o en un sobre, entonces vámonos en contra de él. Yo escuché una vez a un pastor decir, nosotros hacemos el recuento de los sobres y sabemos cuándo cae la quincena y sabemos quiénes son los diezmadores, pero el día que llega la quincena y el diezmador no pone en el sobre, entonces de una vez nos hacemos la pregunta, venga, ¿y usted por qué no hizo eso? Pero en el tema de que lo necesita ese dinero. Y yo creería ahí que nosotros deberíamos hacer un stop en ese tipo de liderazgo y decirle, tú no tienes al Espíritu Santo como para hacer cierto servicio sobre la congregación porque terminas es lastimando o sacando a la gente. Por eso digo yo que la fuente principal es Dios, obviamente. Él es el que pone el querer como el hacer para que hablen con los altos mandos. Pero seguido el pastor tratar ese tipo de situaciones, porque pues acá en la congregación nos pasó y quiero que esa parte la hable específicamente el pastor de cómo trató a cierto personaje que vino con xenofobia, y eso fue aquí contra nuestro querido amigo que él estaba diciendo al inicio, no fue tan directo, pero sí venía con sus malas palabras o miradas y hablaba con otros temas, con otras personas, perdón, sobre Andaba de cizañero. sí, literalmente. Entonces ahí fue cuando nosotros reaccionamos y dijimos, porque esa persona quería ser parte de la alabanza y yo soy pues la líder de ese departamento y pues de una vez yo hice frente y dije, no, 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 una persona así, con rivalidad, con el que también está al lado mío cantando, no, eso no sirve. ¿Qué testimonio damos? Claro, quiero tocar varios puntos que ustedes tocaron. Ahí Juanito tocó el punto de que no hay que hacer acepción de personas. Nosotros como hijos de Dios no podemos hacer acepción de personas y la congregación está abierta para todos, sin saber raza, nacionalidad, costumbres, mujer, nada, para todos, sin excepción se abre la iglesia. Lo ordena el Señor. Segundo, esa clase, el clasismo, no hacer acepción de personas porque este es rico y este es pobre, entonces va a tratar bien al rico. Si es extranjero y rico, bienvenido. Si es extranjero y pobre, bienvenido, porque no me aporta. Sí, Tampoco, es eso malo. no lo puedo hacer. Dice también por ahí un dicho que tal el padre, tal el hijo. Conforme, y hablando mal, porque es que nosotros no somos los padres, se habla mucho de mi padre espiritual. Y se dice que el pastor que predicó o la mujer que predicó es el padre o la madre espiritual. Bueno, si lo quieren a respetar y honrar como tal, amén. No hay nada malo en ello. Pero idolatrar a una persona como mi padre o mi madre espiritual sí tiene algo contundente, porque es que nuestro padre espiritual es Dios. Sí. Y es a través del Espíritu Santo.
Así que cuando viene ese tipo de discriminación en la congregación, nosotros no podemos hacernos los de la vista gorda y si el pastor empieza siendo el primer discriminador, pues toda la No, congregación y espérame, va a la ser otra así. parte que usted estaba diciendo es, demuestra de quién es hijo, o es hijo de Dios, o es O es hijo del diablo. Es correcto porque hay un pastor con nosotros que predica del espíritu correcto y el espíritu incorrecto. Y es verdad, el espíritu correcto que nosotros debemos tener es al Espíritu Santo. Cuando no está el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, está el espíritu incorrecto, que es el que tiene rencillas, el que hace acepción de personas, el que es mentiroso, el que es calumniador, etcétera, etcétera. Y ese es, como dijo el Señor Jesucristo a los escribas y fariseos en su momento, vuestro padre, el diablo. Ujú, Tienes a Dios, amas. Tienes al diablo, odias. ujú. Es sencillo como eso. Así que nos damos cuenta que este tema, y Felipe dijo, ¿qué se puede hacer en la congregación si vemos esto? Pues es sencillo. Nosotros como pastores tenemos que comenzar a dar educación y conciencia sobre la diversidad Ujú. cultural que hay. Sí. Eso se enseña y la palabra da para ello. Hablaban de Agar, hablaban de Rahab, Ujú. hablaban de Ruth, y vemos que Ruth Y Noemí. y la misma mujer, Rahab, la ramera, Ujú. llegaron a ser de grande bendición entre el pueblo del Señor y están contadas entre la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Así que la Biblia habla de mucho sobre la diversidad y la cultura y cómo esto debe enseñarse en la congregación. Otra cosa que nosotros debemos fomentar en la congregación es la tolerancia y la comprensión hacia las diferencias que podemos nosotros llegar a tener, Ujú. porque nosotros debemos aprender a ser tolerantes con las diferencias, no con el pecado. Ojo con eso, el pecado se condena radicalmente, Sí. pero las diferencias sí tenemos que aprenderlas a manejar, soportándonos los unos a los otros, Ujú. como dice la palabra del Señor. Tenemos que promover la inclusión, y Laura tocaba el tema de Eduardo, que hace parte de la alabanza, de la adoración de la iglesia. Ojo, Y ojo, eso, que no es la y eso, inclusión y del eso se llama, LGTBI. eso se llama inclusión, incluir, se incluye la persona en los ministerios, porque como es extranjero, no, usted solamente ayude a barrer y a trapear allá afuera, usted nada de estar acá adelante con nosotros porque, uy, no, las personas de pronto se ofenden porque está el extranjero acá y se nos va. Una preguntita, porque es que se rieron acá cuando usted habló de inclusión y el tema de inclusión también es muy fuerte, ¿no? Porque estamos hablando del LGTBIQ+. Y la iglesia hace cierto tipo de distinción o, ¿cómo lo decía usted ahorita cuando habló que también había xenofobia con los de Santa Marta, con los de... Cultural, Sí, racial, sí. eso. Ahí entran estos grupos también. Se hace un tipo de xenofobia, digámoslo así, ¿no? Porque la iglesia debe estar abierta a ellos también. Es que ellos son pecadores igual como nosotros entramos en algún momento siendo pecadores. El tema es que mi papá lo dijo, lo acabó de decir y quiero dejárselos en claro a ustedes dos que se rieron. Uno debe ser tolerante con el que llega, pero con la persona, la distinción de su cultura, su tema Raíz. de raíz, Ujú. etcétera, pero con el pecado hay que ser conciso, Contundente. contundente y Ujú. decirle, esto es lo que rechaza a Dios. Porque es que Dios no solamente rechaza, porque un mal contexto que ellos vienen, no solamente rechaza a los gays y a las lesbianas y esto, lo otro, no, él rechaza la mentira también, al chismoso. Él rechaza a estos que se creen mucho, a los orgullosos, a los egocéntricos. Y parte de los que hacen xenofobia, ¿sí? Rechazan es teniendo orgullo en su corazón. El orgullo viene porque son personas que no aceptan, digámoslo así, sus pecados. Uno no hay ese convencimiento del Espíritu Santo dentro de ellos, entonces no se acepta. Y dos, cuando alguien se los dice, también se cierran. Entonces eso hace parte del orgullo. La humildad viene cuando el Espíritu Santo le está diciendo, oiga, usted cometió pecado, cambie. Y pueden haber muchas personas dentro de este grupo de inclusión que estamos hablando que pueden llegar a la congregación porque ya viene un tema de convencimiento espiritual que les está diciendo, mi condición está mal, me he desviado un poquito del camino, ¿sí? Porque mis gustos no pueden irse por allá porque esto no es lo que dice la Biblia. Eso por una parte. Y dos, cuando llegan a la consejería o al estudio que estaba hablando mi papá también sobre los extranjeros, perdón, ahí también llegó otro punto de humildad y es si ellos quieren recibir esa palabra
o quieren volverse orgullosos y salirse de la congregación. Pasa lo mismo. Claro, y entonces estábamos hablando de la inclusión. La gente piensa que inclusión es únicamente los grupos LGBTIHQ, Ujú, etcétera, etcétera. No, cuando hablamos de inclusión estamos hablando de permitir las oportunidades por igual. Y esto incluye hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, Ajá. porque incluso hoy día en las iglesias tenemos discriminación con nuestros ancianos. Y Eso iba a pensamos, preguntarle, pastor, digamos, vemos que no solamente se hace discriminación y xenofobia a las personas extranjeras, sino dentro de la congregación. Ejemplo, para ustedes, ¿cuál creería que sería el grupo con mayor discriminación dentro de la congregación, dentro de la iglesia? Los pobres, extranjeros, jóvenes, solteros, migrantes, viudas u huérfanos. No, O huérfanos, perdón. y yo le meto campo, porque también hay los que viven en el campo. A mí me pasó. ah, también. Cuando yo llegué del campo, porque mis papás, cuando yo tenía como 2 años, mis papás residían en Chaparral, Tolima, y nosotros hacíamos muchas campañas en el campo. Y pues uno viene con una mentalidad más humilde, en el sentido de que uno acepta todo, ¿no? Del contexto que acabé de dar, ¿no? No estoy hablando de humildad, de pobreza, como muchos entienden ese tema, sino que veníamos en el tema de humildad, de saber escuchar, de saberse guiar por los líderes, etcétera, etcétera, a llegar a una ciudad que es un poco frívola, es un poco seca con la gente, es elitista, tiene ciertas preferencias, porque con lo que usted habla ahorita, las marcas y todo eso. Cuando nosotros llegamos, uy, eso fue terrible, yo me quería devolver, yo llegué a los 11 años y yo llegué a un grupo de jóvenes y en el grupo de jóvenes a mí me hacían exclusión y discriminación y me miraban de abajo para arriba, como yo venía con los zapatos, como yo venía con la ropita, como yo venía vestida, niñas ya maquilladas, uno ahí sencillo. Entonces sí, eso sí se siente súper fuerte y es, yo creo que por el tema del clasismo nada más, Por todo la se encierra en cultura. eso. Por la cultura Creen que el campo es pobre. exactamente, y yo creo que se encierran solamente en lo que les han enseñado, Ujú. porque no tienen digamos, la necesidad de escudriñar la palabra de Dios, de que Dios anduvo con prostitutas, con droga, digámoslo así, con drogadictos, con un sinfín de personas, porque es que Él Exacto. no vino a lo justo, Él vino a los que estaban por fuera, ¿Y a los qué que me estaban en la dices? condición de pecado. Exactamente, ¿y qué me dices del clasismo que hay entre joven con anciano y anciano con joven? Así, Porque se pastor, yo ve tengo una en pregunta. los dos Sí, tengo una aspectos. pregunta. ¿Qué hay de aquellos? Me acordé porque dice Laura, entre jóvenes y, Contra ancianos ajá, o y entre ancianos jóvenes contra jóvenes. y pastores, porque hay pastores que tienen en poco el ministerio juvenil a los jóvenes. Ujú. Claro, claro, y precisamente es que usted, eso estaba tratando el tema, pero es bonito lo que va surgiendo, porque Sí, estaba hablando de la inclusión. Y la inclusión es donde hablamos de ancianos, jóvenes, mujeres, niños, porque hoy por hoy en las iglesias hay tanta exclusión de personas que únicamente, por ejemplo, los grupos de alabanza se quieren manejar entre los jóvenes. jóvenes. El joven cantante, el joven preparado, el joven, ese viejito ya ni puede cantar, ese viejito, ¿para qué lo van a poner acá? Ese niñito, no, esa mujer tan, no, ahí estamos siendo personas que tenemos xenofobias y que tenemos exclusión de personas. Y se da hacia los dos lados, porque Mm, como se ha radicado, se ha enraizado de tal manera, y esto es algo que nosotros debemos aprender a denunciar y a condenar, y no se puede permitir dentro de las congregaciones ese tipo de discriminaciones, porque esto va generando, y sabemos que la violencia no se da únicamente con golpes, la violencia no se da únicamente con actos físicos, sino que también se dan con verbales y psicológicos. psicológicos, donde acaba Eduardo de decir algo, y precisamente en la escritura Pablo se lo dijo a Timoteo, dijo que nadie tenga en poco tu juventud, porque pensamos que porque un muchacho es joven en la congregación no tiene nada que enseñarle a un adulto, y resulta que, venga, hay muchachos jóvenes dentro de la congregación que saben mucha más palabra, mucha más profundidad y mucho más contexto bíblico, porque estudian, porque hoy día los jóvenes son más estudiosos que los ancianos o las personas de una década atrás, porque la humanidad ha sido perezosita para estudiar. Mm. Y los jóvenes de hoy día leen mucho, se documentan mucho, estudian mucho.
Y resulta que a medida que estudian se capacitan más. Entonces vienen con conocimiento y los ancianos llegan a rechazar. Y, usted a mí no me va a enseñar, a mí que yo soy, ya tengo canas y que estos dientes no son de leche, ¿qué tal? Usted a mí no me va a enseñar y los van a discriminar. Y resulta que esa discriminación se da de un lado para el otro y no podemos permitir que esto se dé y hay que condenar estas cosas porque generan violencia. Yo creo, Paz, que la discriminación como tal se da como a raíz de las diferencias, ¿no? Es como, bueno, yo veía la xenofobia como, digamos, yo estoy en mi territorio, en mi zona de confort, y llega alguien extranjero y entra a mi terreno. Es como cuando los animales tienen como sus terrenos y llega alguien más y no permiten que esa persona pase. Porque hablamos que la xenofobia es un miedo. Yo creo que es ese miedo de las personas de romper esa zona de confort, de que alguien llegue a cambiar su cultura, de que de pronto el joven que va a predicar algo diferente a lo que va a predicar el anciano. Y puede que sí predique algo diferente, pero puede que eso diferente igual pues va a ser palabra de Dios, que me Impacte. va a abrir la mente. Ujú. Y muchos estamos cerrados y no queremos abrir la mente por estar dentro de esa zona de confort. Y creo que esa es como una base de por qué sea tanto la xenofobia como el clasismo, como el racismo y todas estas cosas. Sí, es como el temor a me van a quitar el puesto, porque puede ser que yo sí esté viendo el talento, sí esté viendo el don, pero como no se lo quiero dar completamente, entonces mejor le prohíbo que pase al altar, ¿sí? Porque soy yo el que domino, el que predomino, yo soy el alfa, no eres tú, soy yo. Ah. Felipe tiene una pregunta a continuación. Ustedes que son líderes de la iglesia, ¿qué pueden hacer para asegurarse que todos sean tratados por igual? Bueno, yo venía respondiendo a esa pregunta y Laura tocó un tema de una persona que tuvimos en la congregación muy xenofóbica. Mm. Y precisamente estábamos organizando acá a nivel de testimonio, estábamos organizando nuestra congregación, poniendo baffles para el sonido, instalando todo para tener adecuado el salón para nuestro servicio. Y Eduardo pues es uno de los músicos, de los adoradores, de los cantantes dentro de la congregación. E instalando el sonido yo le pregunto a Eduardo, le digo, Eduardo, ¿te queda bien este retorno de sonido en este lugar? Eduardo me contesta y dice, no sé, pastor, usted el que está instalándolo, uy, su merced sabe dónde va. Le dije, no, discúlpame, pero es que el que canta eres tú y el retorno es muy importante para las personas que están en alabanza porque necesitan tener una buena retorno de música y todo de sus voces, de sus micrófonos para llevar bien la música y no perderse con los cánticos y los aplausos que están en la congregación. Cuando le hago esta pregunta a Eduardo, una de las personas que estaba en la congregación ayudándonos a arreglar el lugar, pues él dice que es ingeniero en sonido y no sé qué más cosas, y salgo y de inmediato me llama la atención bastante fuerte, me dice, claro, como ahora su extranjero es el técnico en sonido, tienes que depender de él y no de uno que sí sabe. Y le dije, venga, bájemele al tono, primera medida, por ahí como que dicen, bájele 2 rayitas. Me tocó decirle, bájele 2 rayitas a su intencionalidad. Como primera medida, yo no estoy buscando un técnico en sonido, estaba preguntándole a una persona que requiere esa herramienta para poder estar bien en medio del servicio. Como segunda medida, ¿cuál es esa situación de su extranjero, hermano? A ver, bájele a eso porque es que usted también es extranjero acá. Yo no soy extranjero, esta es mi patria, esta es mi tierra. Le dije, esta es su tierra, esta es su patria, o sea que usted no es ciudadano del cielo, lo que estábamos hablando hace rato, porque nuestra ciudadanía está en el cielo y nosotros somos extranjeros en esta tierra, por lo tanto no debemos olvidarnos de eso. Dice, entonces va a defender más a su extranjero que a mí, que soy de acá. Le dije, pues si así toca, sí señor, voy a defenderlo mucho más porque realmente eso es lo que me ordena la palabra del Señor hacer, de defender precisamente a la persona que va a tratar de ser violentada por cualquiera, y eso lo incluye a usted y eso me incluye a mí. Nosotros no podemos hacer eso. Digo, pues si usted prefiere más a su extranjero que a mí, pues entonces yo me voy. Le dije, hermano, pues déjeme decirle algo. Las puertas de la congregación están abiertas. Y las puertas de la congregación están abiertas para quien quiera llegar al lugar. Pero las personas que no estén de acuerdo o que se quieran ir, también las puertas están abiertas para que se vaya. Pero yo no puedo permitir en ningún momento
este tipo de violencia, de discriminación, de altivez, de orgullo o de arrogancia que usted tiene. Dijo, pues me voy. Y él pensó que yo le estaba diciendo en juego. Lo que le estaba diciendo, le dije, pues si se quiere ir, Dios lo bendiga y ojalá algún día encuentre de verdad la luz del evangelio y pueda convertirse, porque usted así con esa actitud, déjeme decirle que está muy perdido en la fe. Vale, yo creo que basado en lo que hablaba ahorita de que pues la xenofobia y todo esto viene a través del miedo. Vemos en Primera de Juan capítulo 4 desde el versículo 18 que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros no le amamos a Él, refiriéndose a Dios, porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues él no ama a su hermano a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Bueno, en fin, algo así, eso dice la palabra de Dios en referente a como al miedo. Yo digo que cuando una persona viene con xenofobia y estas cosas, vemos que la xenofobia es un miedo. Entonces, el tratar ese caso debe ser con una muestra de ejemplo de amor, porque esa persona le está haciendo falta amor. Cuando alguien tiene temor, es por falta de amor, según lo que leímos. Ok, bueno, ahora tengo, de todo el resumen que hicimos, tengo una serie de preguntas. Pero vamos a ser muy concisos porque ya estamos terminando. Sí, ya nos queda poquito ¿Listo? tiempo, pero tengo varias preguntas con respecto al tema. Pastor, no nos mire así. Bueno, la primera pregunta es, si no hay clasismo, ¿por qué hay iglesias que parecen clubes sociales más que comunidad de fe, pastor? No, si hay clasismo, las iglesias están llenas de mañas del mundo. La verdad es que decir iglesia es una connotación muy fuerte, porque para empezar la iglesia no son las cuatro paredes y la gente está hablando de mi iglesia y hacen énfasis a la estructura organizacional. Pero resulta que la estructura, el lugar, las luces y todo lo que el mobiliario que hay no es la iglesia. ¿Cuál es la iglesia en el Apocalipsis que habla de que ustedes se jactan diciendo que son ricos, pero en verdad son pobres? La Odisea. La Odisea, ¿cierto? Yo creo que hace representación a muchas Ah, iglesias ok. actualmente. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta ¿es compatible el favoritismo con el carácter de Cristo, Laura? No, Dios no tiene favoritismo alguno. Juanito, ¿qué diferencia hay entre hospitalidad bíblica y bienvenida artificial? Pues yo creo que la bienvenida artificial es algo superficial, ¿no? La hospitalidad bíblica es algo que realmente nace del corazón, de un corazón transformado por el Señor. Amén. Ahora vamos con el pastor. ¿Qué rol cumple el Espíritu Santo en derribar barreras culturales? Todo. Error. El rol. Ah, rol. Rol. Ah, le rol, entendí rol. error. Yo dije, yo iba a decir ningún error. No, ¿qué rol cumple? El rol Sí del está. Espíritu Santo es tan fundamental en derribar esas barreras étnicas, culturales, porque es que el Espíritu Santo de Dios es Dios en nosotros. Ujú. Y si Él está en nosotros, Él es amor, Él es misericordia, y por lo tanto nosotros, influenciados con el poder y la presencia del Espíritu Santo, vamos a ser como Dios. Vamos a tener amor, misericordia, compasión, etcétera, etcétera. Laura, no es de hipócrita cantar rompe cadenas, digamos la canción se rompen cadenas, mientras seguimos encarcelados al prejuicio y a la discriminación. Claramente que eso es súper hipócrita porque nadie, o sea, ¿de qué nos sirve aquí levantar o tratar de levantar manos santas y en la casa seguir comportándose igual o peor aún dentro de la congregación junto con las personas que dicen llamar hermanos? Ahí no hay hermandad, ahí nadie está haciendo la voluntad de Dios. Juanito, última pregunta para Juanito. ¿Quién tiene más poder en algunas iglesias, el Espíritu Santo o los ricos de la congregación? Los ricos, no me entiendes. Y el Espíritu Santo. No, pero Es que- en la no, no, mayoría no. de las Sí, iglesias está sí bien, está bien. Juanito. Depende del tipo de la congregación. Exactamente. Yo lo contestaría así, dependiendo del tipo de la congregación, hay cierta autoridad, como yo dije al inicio con el pastor, ¿no? Que buscó una autoridad que no estaba ni siquiera regida con el Espíritu Santo, sino que dijeron no y ya. Claro, si hablamos de para congregaciones, depende. Pero si hablamos de la iglesia, ya sabemos que es Es que hay que Exactamente. romper ese paradigma entre congregación Congregación y, e e iglesia. iglesia. Sí. Porque iglesia de somos todos. Jesucristo.
Digamos, No, somos ya usted y recibido. yo, exactamente. Ujú. Digamos no todo porque, ajá, pero somos los, aquí, lo que está en el Sí, corazón. perfecto. Para el pastor. ¿Por qué se aceptan extranjeros para llenar las sillas, pero no para tomar decisiones o liderar? Porque se hace la exclusión, se hace exclusión de las personas y simplemente queremos mostrarnos como una iglesia grandísima, como una iglesia que crece, crecimiento, pero en realidad no hay espiritualmente crecimiento. Así que eso es lo que se quiere demostrar, que somos muchos, pero en realidad queremos gobernar solos sobre los muchos. Laura, ¿por qué se predica sobre el amor de Dios, pero algunos miembros miran con desconfianza a los migrantes con respecto a lo que dijiste del pastor? El pastor puede predicar 1000 cosas, pero si el congregante no las quiere recibir, ya es un tema más personal. Digamos que Jesucristo hizo mucho énfasis con los discípulos a amar al prójimo, hizo mucho énfasis a no lastimarse, y ahí fue cuando vimos a Pedro también sacando la espada para cortarle la oreja al otro, ¿sí? Sucedieron muchos aspectos en donde Jesucristo le dijo, vengan, hagan tal cosa que yo les estoy enviando a hacer, y no lo hacían. Entonces creo yo que es la falta de las arras del Espíritu Santo. Él puede predicar, Jesús predicó, pastor predicó, pero hasta que no llega verdaderamente las arras del Espíritu Santo al congregante, ellos no hacen efectiva esa palabra dentro de sus corazones. Ok, pastor, ¿a quién escuchan más los líderes? ¿A quién escuchan más los líderes? ¿A Dios o al dinero? Hoy día, lamentablemente, las personas están escuchando más al dinero. El dinero es el que está moviendo todo. Así que de querer congraciarse con las personas para que no nos quiten ese apoyo económico es lo que está predominando y hacerme amigo de ellos me constituyó en enemigo de Dios. Ujú. Y la última pregunta para el que la quiera responder. ¿Listo? Eh, ¿Es xenofobia cuando se dice dentro de una congregación, los de ese país vienen a dañar la iglesia? Claro, Totalmente. total, eso es discriminación. Los de ese país vienen a dañar, ya estamos discriminando de entrada, sin conocer a las personas. Yo para cerrar este punto, quisiera decirles que yo fui extranjero en Venezuela un tiempo, de mi niñez. Y yo quizás esto lo permitió el Señor y hoy por hoy lo entiendo en esa época de mi vida donde yo fui a vivir a esa nación donde era muy próspera, muy bendecida, muy especial, mejor que en la nuestra en esa época. Y yo fui bien recibido. Tuve mucho temor, tuve mucho miedo, sí. Yo veía a las autoridades de policía y yo me asustaba, yo veía a las personas y yo me aislaba de sentir, de pensar en el rechazo que quizás iba a recibir de parte de ellos y en realidad el más xenofóbico creo que en ese momento fui yo. Yo me auto aislé de ellos, pero nunca puedo decir fui no, por el contrario, tuve personas maravillosas que me amaron, que me protegieron, que me ayudaron en esa época de mi vida. Y hoy por hoy yo digo de la forma en que yo fui tratado, por eso es que yo amo a la gente extranjera, Ujú. no importa la condición en la que llegue. Y tengo una relación muy especial con personas del extranjero a los cuales amo mucho y me dicen, pastor, cuando pueda venir a nuestra tierra, bienvenido, usted tiene una casa, tiene un lugar, tiene un sitio donde llegar y eso lo dice la escritura que tendremos 100 veces más casas, madres, hermanos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Así que mi mensaje sería, dejémonos de estar discriminando a las personas, amemos las personas como Cristo las ha amado, porque nosotros ganamos mucho más con amar a las personas que con discriminarlas y sobre todo ganamos el favor y la misericordia de Dios. No hagamos eso. Amén. Juanito, ¿qué tienes que aportar para este cierre? Algo resumido que te haya quedado. Pues la palabra de Dios también nos llama a amar a nuestros enemigos. Y en la discriminación viene mucho como el que yo pienso que el otro me va a hacer daño, que lo que el otro tiene para aportar va a ser perjudicial para mí. Pero la palabra de Dios nos llama a que aunque nos hagan daño, nosotros debemos amar al prójimo. Y como decía Laura cuando explicaba lo de los homosexuales, como que a veces tenemos esa barrera contra ellos porque son homosexuales, pero nosotros mismos decimos mentiras y bueno, cometemos más pecados, ¿no? Que Entonces, ellos. es como erradicar esa hipocresía que hay de parte de la iglesia contra las diferentes personas para poder mostrar el amor y la gloria de Dios. ¿Y Laura? Yo creo que se resume
en lo que ustedes dos hablaban de que si nosotros nos ponemos a hacerle discriminación a una persona por X pecado o por X condición que a mí no me agrada, vamos a terminar siendo discriminados en el reino de los cielos por nuestra discriminación. Eso yo lo resumiría así. Y para finalizar, yo les dejo un pequeño mensaje. El clasismo y la xenofobia no son temas para evadir, sino para sanar. Digamos, yo que he sido de acá del grupo, prácticamente el que ha recibido xenofobia por ser de otro país, por venir de otra ciudad, ¿sí? La iglesia para nosotros debe ser un lugar donde nos sintamos como en casa, ¿cierto? Donde encontremos una familia, gracia y dignidad, porque digamos, lo hablo por experiencia propia, nosotros no decidimos salir del país porque sí, fue por una necesidad. Y yo creo que no me arrepiento tampoco de salir de mi país, porque creo que si estuviera allá, pues no estuviera otra vez en los caminos de Cristo, porque yo andaba como oveja loca, Descarriada. descarriada por allá, mejor dicho, haciendo y deshaciendo. Llegué acá y pues creo que nuevamente Dios me llamó, y a veces sí es lo que decía el pastor al principio también, que a veces uno sale para salir de su zona de confort, de no depender de su familia, sino para uno aprender a vivir. Cuando en la iglesia existe este tipo de clasismo, de xenofobia, no está fallando, digamos, la persona que llegó, sino como tal los congregantes del lugar, Sí. ¿cierto? El clasismo y la xenofobia no son errores, son heridas que se niegan o que niegan el mensaje de Dios. Y ya para finalizar, la iglesia que discrimina deja de ser luz y se convierte en sombra. Ya es hora de despertar. O amamos como Cristo nos amó, o nos ama, o dejamos de usar su nombre. Amén. Oh, sí, fuerte, Yo creo que contundente. para concluir, hay algo que me retumbó en la cabeza mientras tú estabas hablando, era, vamos a formar carácter. Y a veces sucede en este tipo de situaciones en donde hay xenofobia, hay clasismo, porque dice la palabra del Señor que en las congregaciones específicamente tiene que crecer el trigo y la cizaña juntica. Va a llegar el momento en el que Dios va a zarandear él mismo y va a hacer que se separen. Pero cuando tú hablabas de que formó carácter, llegué a un lugar, recibí de esto, depende de nosotros continuar o estancarnos. Y la misma palabra dice, ay, de donde venga la mano o la piedra de tropiezo a uno de estos pequeñitos. Porque si tú no formas el carácter o yo no formo el carácter o nosotros en general, vamos a irnos con ellos también para el infierno. Y ahí es donde Dios de pronto va a condenar muy fuerte a este que nos hizo caer. Nosotros podemos tener más adelante otro tipo de misericordia. Yo por lo menos me salí de una congregación por ese clasismo, formó mi carácter y hoy en día eso ya ni me interesa, ¿sí? Ni hago clasismo, ni afecta a mi corazón. Pero eso formó un carácter a tal punto de que levantemos a los demás que sufren eso también, para nosotros ser ese canal de bendición. Entonces, hasta aquí nosotros cerramos. Tome esto, este tema de xenofobia, clasismo, discriminación, si lo está viviendo actualmente, como una formación de carácter. Tenga en cuenta que Jesucristo pelea por usted y pelea por nosotros. Y Él es el que va a tomar en cuenta todas estas cosas. Pero usted no haga eso que le están haciendo los demás. Usted reciba bien, porque así mismo como usted siembra, va a cosechar después. Aquí cerramos. Si le interesó este tema, colóquelo ahí en los comentarios. Si hay algo que nos faltó, colóquelo también en los comentarios. Si quiere que tratemos de otro tema, colóquenlo en los comentarios, dele me gusta, dele compartir. Puede ser de bendición para otra persona. Tal vez este tema no le tocó directamente a su corazón, pero conoce de otra persona que lo está viviendo. Déselo. La iglesia de Jesucristo no hace eso. Eso lo hace las iglesias de Satanás, porque también existen ese tipo de sectas colocando como título a Jesús. Y ahí no está Jesús. Hasta aquí terminamos. Acuérdese que esto es más convicción y menos tradición. Que Dios les bendiga.